amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludo también a todos los hermanos y amigos que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma, por medio de las plataformas en YouTube y también en Facebook. Donde quiera que se encuentren, deseamos que el Señor colme sus vidas de muchas bendiciones. Quiero invitarles, amados, a que estén puestos en pie y abran sus Biblias en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. A Dios sea la gloria. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aleluya. Capítulo 3, y vamos a tomar la palabra desde el verso 16 hasta el verso 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor, exaltamos tu grandeza. Tú eres maravilloso, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Mil gracias, Señor, te damos, porque si aún estamos en pie, no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Aquí estamos tus hijos, Señor, algunos presentes en el templo, otros desde sus hogares, pero todos dispuestos a recibir el consejo de tu bendita palabra. Háblanos, Señor. Yo te suplico que prepares el corazón de este pueblo. Unge nuestro entendimiento, que con humildad, mansedumbre, fe y reverencia recibamos tu palabra, Señor, y también hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, dependo enteramente de tu gracia y de tu bendita misericordia para cumplir con esta responsabilidad. Úngeme con tu Santo Espíritu y pon en mis labios la palabra que consideres oportuna para esta hora y para la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos, gloria a Dios. Santo es el Señor. El nombre de cada creyente fiel está escrito en un libro especial. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. El nombre de cada creyente fiel está escrito en un libro especial. Aleluya. El profeta Malaquías vivió en la última parte de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Faltaban unos pocos años
para que se cerrara el ciclo del Antiguo Testamento, que se cierra unos 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí hasta la aparición del profeta Elías transcurre un periodo de tiempo, el cual en la teología se le conoce como el túnel del silencio. 400 años en los que Dios no habló con su pueblo, no se dirigió a Israel, aunque a pesar de todo, nunca los abandonó. Cuando se estudia un poco acerca de la historia de este pueblo y de cómo en el siglo segundo antes de Cristo, más concretamente hacia el año año 165, 168 antes de Cristo, cuando el rey sirio invade a Israel y profana el templo. Antíoco IV Epífanes, a pesar de que Dios no estaba tratando con su pueblo en ese momento, sí se ve como de una manera providencial Dios obró, levantó una familia llamada la familia de los Macabeos, quienes pelearon de una manera muy valiente en contra del ejército de Antíoco IV, a pesar de que era un ejército poderoso. Y bueno, finalmente Dios les dio la victoria y pudieron nuevamente purificar el templo. Pero entonces Malaquías vive en esos últimos años antes de cerrar ese ciclo del Antiguo Testamento, y de hecho escribe el último libro con que se cierra el Antiguo Testamento. Para ese momento ya el pueblo judío allí en Israel, hermano, había entrado en una decadencia espiritual muy impresionante. Habían vuelto a apartarse de Dios con su conducta, con su manera de vivir, con su rebeldía. Y entonces Dios, a través del profeta, les reprende y les llama la atención. Lo que usted encuentra en este libro de Malaquías refleja la condición espiritual de ese pueblo en el año o alrededor del año 400 antes de Cristo. Miremos algunos versículos de este libro, que apenas son 4 capítulos. Vaya al capítulo 1, por favor. Aleluya. Capítulo 1, versos 6 al 8. Lea con atención la palabra. Allí Dios reprende directamente a los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo. Verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios les responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo
o el enfermo no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Pare un momento ahí, amado hermano. Mire, la crisis espiritual de un pueblo, de una congregación, comienza cuando sus líderes se corrompen, cuando sus líderes se apartan de la justicia y comienzan a hacer cosas que desagradan a Dios. Dios le estaba reclamando a los sacerdotes diciéndoles: si ustedes dicen que yo soy Dios, que yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? ¿Cómo estaban manifestando los sacerdotes ese menosprecio hacia las cosas de Dios? En la manera en que ofrecían sus sacrificios. Por la ley de Moisés estaba prohibido ofrecerle a Dios animales enfermos, o cojos, o ciegos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que a Dios hay que darle lo mejor. Y ahí está el ejemplo de Caín y de Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque Abel tuvo una actitud reverente para con Dios. A la hora de ofrecer el sacrificio, que entendemos era un sacrificio familiar que se iba a ofrecer, Abel se tomó el tiempo, dice, para escoger de lo más gordo de sus corderos el mejor de todos ellos. De esa forma Abel honró a Dios, lo que no hizo Caín. Caín fue un poco más desinteresado, hizo cualquier cosa lo mismo, con tal de que uno llegue allá y no llegue con las manos vacías. Y Dios manifestó su desagrado a Caín, y usted y yo conocemos la historia. Para la época de Malaquías estaban ofreciendo animales enfermos en sacrificio a Dios, y por eso Dios les dice: vaya y lléveselo a su príncipe, al gobernador, al alcalde. Vaya, lléveselo, a ver, dígales: acá le traigo esta ofrenda, un cordero perniquebrado, ciego o enfermo, a ver si el príncipe se va a agradar de él. ¿Sí ven? Claro, ellos a su príncipe no le hubieran llevado ese tipo de sacrificios o de ofrendas, pero a Dios sí, que es el error en que infortunadamente caemos, amado hermano. A veces nos preocupamos más por honrar a una persona que honrar a Dios, y ahí ya se falla. Nosotros debemos ser siempre conscientes de que hemos de hacer todo lo posible por honrar a Dios. Amén. Todos los días, en el templo o en la calle o en la casa, porque uno honra a Dios es con su manera de vivir. Amén. Usted no honra a Dios como por la manera en que venga vestido al templo, aunque por supuesto tiene que ver también con nuestra manera de comportarnos como cristianos, pero no es precisamente eso lo que más honra a Dios, es nuestra conducta. Y el inconverso también procura vestirse muy bien y estar muy elegante, dependiendo la ocasión. Nosotros debemos procurar honrar a Dios continuamente. Estemos donde estemos, comportarnos como hijos de Dios. Porque es que aquí, hermano, mire, todos santos, mire qué belleza. Todos, hermano, una reverencia,
¿cierto? ¿Quién pensaría que aquí entre nosotros puede haber, por ejemplo, un chismoso? Un murmurador, o de pronto hasta un fornicario, uno no sabe, o un adúltero. Si los miramos así, hermano, qué belleza de pueblo, qué comportamiento, es admirable, hermano. Me puse a mirarlos a todos allá y eso es admirable, esa gente. Pero la pregunta es, ¿así somos afuera también? ¿Así nos comportamos en la casa, en la calle, cuando nadie nos está viendo? Entonces es la tarea de cada creyente procurar honrar a Dios todos los días y en cualquier lugar donde se encuentre. En el culto, por supuesto, la mayor reverencia. Por eso el buen cristiano es reverente en el culto, porque el culto es un sacrificio espiritual a nuestro Dios. Amén. Y hemos de tratar de ofrecerle un buen culto al Señor. Y eso depende de todos nosotros. Depende del que dirige el culto, depende del grupo de alabanza, depende de todo el pueblo. ¿Qué sacrificio espiritual le ofrecemos al Señor? Entonces Dios se agrada o se desagrada de nuestros sacrificios espirituales. Con Dios no funciona todo por inercia. Hermano, yo vine al culto, yo cumplí con venir al culto. No. Si ese es su pensamiento, hermano, erradíquelo de su vida. No, hermano, yo con tal de ir al culto. No, con tal no. ¿En qué condiciones viene? ¿Con qué actitud viene? Viene con el deseo de honrar a Dios. Hay quienes, hermano, y yo a veces los observo, llegan con tiempo de orar y se ponen a charlar por ahí. Y todo el tiempo usted los ve charlando hasta dentro del templo, porque algunos son irreverentes. Los demás orando y ellos charlando. Y yo pregunto, ¿se está preparando para el culto? Ese es, permítame el término, ese es su calentamiento para el culto. Esa es su preparación para el culto. Charle con el uno, charle con el otro. Hasta he visto, hermano, esto es vergonzoso, pero hay que decirlo porque pasa. Gente, hermano, que empezando el culto arrancan para buscar por allá una cafetería. Van y comen y regresan al momentico. Y tuvieron tiempo de comer antes, porque es que yo los he visto. Por la gracia de Dios tenemos acá un sistema de monitoreo. Y a veces estoy allí estudiando la palabra antes del culto, pero también estoy ahí pendiente de las cámaras. Y uno ve una que otra cosita por ahí. Y ve mucho creyente desordenado, que pudiendo estar de rodillas en esos momentos previos al culto, están por ahí charlando, hermano, jugando. Entonces eso habla de una actitud irreverente. Y así venimos a ofrecerle el culto a Dios. Antes del culto, hermano, estoy por ahí tomando tinto, charlando. Uy, empezó el culto. Pero yo me acabo el tinto y ya subo. ¿Será eso reverente, amado hermano? No lo es. No lo es. Una cosa es que usted llegue del trabajo, hermano. Es que mire, Dios conoce cada situación, hermano. Yo no estoy diciendo que si usted llega del trabajo, quizá al mediodía se comió su almuercito, hermano, y llega con hambre, claro que se puede ir, pero yo estoy hablando de gente que estaba aquí media hora, una hora antes del culto, hermano. Y
Y justo cuando comienza el culto arrancan dizque a buscar algo de comer. Hermano, por favor. Y llegan a charlar y no, hermano. Eso muestra mucho o dice mucho de lo reverente que es un cristiano para con Dios. En el momento del culto es, vamos para el culto. En lo posible tratar, amado hermano, en lo posible, no siempre será posible, pero en lo posible tratar de llegar antes a orar. No podemos perder esa costumbre, amado hermano. Usted no puede perder esa costumbre de llegar al templo a orar antes de. Hermano, mucha gente llega al templo, y estoy hablando de creyentes bautizados, porque yo esto no se lo puedo demandar a un inconverso. Hermano, llegan y como si nada, ni siquiera oran, ni siquiera se presentan delante de Dios. Eso no nos queda bien a nosotros, amados hermanos. El salmista dice: venid, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Dios. Yo debo venir a presentarme delante del Señor. Aquí está mi vida. Perdóname si te he ofendido, si he pecado contra ti de alguna manera. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Dame libertad para alabarte, para adorarte. Por eso usted ve creyentes en el culto, hermano, que el culto está, el pueblo está adorando a Dios y ellos están, hermano, desconectados por completo. Ellos no están en el culto. El cuerpo puede estar acá en el templo, pero el alma yo no sé dónde andará. Pareciera que se desdoblaran, hermano, porque el alma se le va y usted lo ve, el cuerpo usted lo ve ahí así, ¿verdad? Apenas medio atina por ahí a girar la cabeza. No alaban, creyentes bautizados. No oran. Es decir, se le está ofreciendo un sacrificio enfermo al Señor, mediocre, del cual Dios no se agrada, para que lo tenga en cuenta, amado hermano. Capítulo 2, ahí mismo del libro del profeta Malaquías. Leamos del verso 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire, amado hermano, mire la condición espiritual del pueblo en ese entonces. Lo que se ve ahorita, hermano, tanto divorcio, tanto recasamiento, aún entre cristianos, tristemente se está viendo con alguna frecuencia la figura de la separación. ¿Y por qué se separan? Pues porque no quieren luchar. ¿Quién le dijo a usted que el matrimonio era todo
besos y abrazos y caricias. Los matrimonios también tienen problemas, también pasan por momentos difíciles, por crisis. Si el suyo no, pues hermano, de aquí, en nombre de toda la iglesia lo felicitamos, hermano. Si su matrimonio nunca ha atravesado por una crisis, hermano, usted es un dechado para todos nosotros. Y tristemente hemos visto parejas cristianas separarse. Eso no honra a Dios, porque es que nosotros estamos llamados a luchar, a soportar. Hermano, no aguanto más esta mujer. Vaya la palabra del que le dice el Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Pregunto, ¿no tendrá aplicación eso para el matrimonio? Y ojo a lo que sigue: si alguno tuviere queja contra otro, si usted tiene queja contra su esposa, si usted, querida hermana, tiene queja contra su esposo, mire lo que le dice el Señor: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ah? Hermano, mire, en el lugar o en la posición donde más estamos llamados a manifestar la paciencia y a soportarnos unos a otros es en el hogar. ¿Qué hago con mi esposa? Sopórtela. ¿Qué hago con mi esposo? Sopórtelo. Y por supuesto, ore. Pídale al Señor que lo cambie, que la cambie. Porque cada que haya un problema, el diablo le va a traer a la mente ideas perversas. Váyase, coja sus trapos y váyase. Y hermano, es triste, pero hemos visto parejas cristianas separarse. Y claro, después lo inevitable, por ahí cayendo en adulterio, siendo desleales. Usted y yo, que estamos casados, estamos llamados a ser leales hasta el final, porque Dios aborrece el repudio. Pero quiero traer esto a colación, es para demostrarle la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías. Pase al capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, el verso 17, Dios dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire cómo esta gente estaba acusando a Dios, hermano, de ser injusto. Según ellos, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Hermano, eso es tildar a Dios de injusto. Eso es decir que Dios es injusto y Dios no es injusto. Amén. Ojo con lo que habla, con la manera de hablar, amado hermano. A veces usted, con la manera de hablar, usted puede estar cuestionando a Dios. Cuídese de eso. No cuestione a Dios. Usted y yo no tenemos que decirle a Dios cómo hacer las cosas. La Biblia dice que todo lo que Él hace está bien hecho. Él es perfecto. Él no se equivoca como nosotros. Y es tan perfecto Dios, amado hermano, que aún las equivocaciones de otras personas en contra nuestra, Dios las usa
para formarnos a nosotros. Muchos de nosotros en algún momento hemos sido víctimas de injusticias humanas, pero Dios ha canalizado eso para nuestra formación. Amén. Dios se vale de cualquier recurso. Hermano, están siendo muy injustos conmigo. Alabe a Dios. Esa injusticia de otras personas Dios la va a usar para su formación. Entre otras cosas, para enseñarnos a soportar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos que usted y yo, por más que nos hagan cosas negativas, no debemos cargarnos contra otras personas. ¿Cuántos cristianos, hermano, viven cargados contra otros hermanos? Hasta con el pastor. Amén. Sí, hay quienes hasta con el pastor se cargan. Y ya, hermano, ya les cuesta soportar al pastor. Y Dios quizá le ha permitido a usted alguna situación, alguna corrección, algún llamado de atención, pues para formarlo. ¿Quién dijo que a nosotros Dios nos forma con algodoncitos untados de aceitico y caricias y abrazos y atenciones, invitaciones a almorzar? Uy, hermano, aquí sí hay amor. Cada semana me invitan 2 o 3 veces a almorzar a lugares diferentes. Aquí hay mucho amor. Y cuando viene la corrección y cuando tiene que venir el llamado de atención, entonces muchos se preguntan, hermano, ¿y dónde está el amor? O sea que según ese tipo de personas, corregir no tiene nada que ver con amor. Disciplinar no tiene nada que ver con amor, porque Dios nos ama, nos corrige. Porque Dios nos ama, nos disciplina. Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces lo que dice el escritor a los hebreos: no se canse de la corrección, no menosprecie la corrección, dice Proverbios. Y hay quienes menosprecian la corrección. Hay quienes dicen, hermano, estoy pensando en irme de aquí. Hermano, es que a mí no me gusta que me corrijan, a mí no me gusta que me llamen la atención, a mí no me gusta que me sienten. No le gusta que lo sienten. ¿Y a quién le gusta que lo sienten? Pero a veces Dios nos sienta. Dios nos sienta, hermano, ¿qué hacemos? ¿Y a quién le tiene que pedir Dios para sentarnos? ¿A quién le tiene que pedir permiso para sentarnos? ¿A quién le tiene que pedir permiso Dios para disciplinarnos, para corregirnos? A nadie. He analizado casos de personas, amados hermanos, cristianas, que han pretendido saltarse procesos. Ojo con esto, amado hermano. Cuando usted intenta saltarse los procesos de Dios, me explico. De pronto usted sabe que si acá en la iglesia se enteran de alguna conducta por ahí un poco no muy santa, lo van a poner en disciplina. Entonces, antes de que eso suceda, usted dice, me voy de aquí, me voy y me congrego en otro lugar. Qué sabio. Y así me salto el proceso, me evito la disciplina. ¿Sabe qué, hermano? Mire, Dios me ha permitido ver casos así. Cuando una persona, un cristiano, trata de saltarse los procesos de Dios, hermano, entonces como hay gente que dice, yo no quiero que el hombre me ponga en disciplina, yo no quiero que a mí me sienten, hermano, porque es que si a mí me quitan estos aparatos, hermano, o este micrófono, yo me muero, dicen algunos, yo me descarrío. Entonces Dios sí los pone en disciplina. Hermano, he visto gente
que ha pretendido saltarse los procesos. Y después usted lo ve, hermano, con el agua al cuello, los ve pasando por situaciones humillantes. Entonces Dios me ha permitido entender a mí, este hermano o esta hermana pretendió saltarse el proceso. No, amado hermano, es un error fatal. Usted y yo debemos es simplemente aceptar la voluntad de Dios. Dios, al que ama, disciplina, azota. Y como dicen por ahí los antiguos, Dios no azota o no corrige ni con palo ni con rejo. Pero Él tiene sus métodos, amado hermano. Dios tiene sus formas de corregir, de castigar, de enderezar lo torcido. Entonces, si usted pretende saltarse procesos, por ejemplo, le doy otro ejemplo. Hay gente que dice: no, aquí yo veo la cosa muy complicada, a mí aquí no me van a dar participación. Yo estoy viendo a este pastor como muy no me cae, no me gusta este pastor, no me gusta, es muy rígido, hermano, es que no, yo me voy para otra parte, hermano, porque es que, hermano, todo lo que yo tengo para dar. Y arrancan y se van. ¿Qué pasó? Pretendieron saltarse el proceso. Yo le decía a alguien en cierta ocasión: mire, puede que Dios tenga propósitos con usted, pero es que usted quiere saltarse un proceso. Usted quiere saltar de aquí y por allá, y resulta que Dios nos lleva a nosotros paso a paso. ¿Quién dijo que con Dios, hermano, es que yo estoy aquí de una y doy un salto por allá y ya estoy en la cúspide? No, amado hermano, con Dios no es así. Entonces hay gente que no le gusta eso, que menosprecia la corrección. O sea que aquí me toca esperar. Sí, hermano. No, Dios lo bendiga, muchas gracias, yo me voy. Y en efecto llegan a otros lugares, hermano, y esos ahí mismo le entregan, hermano, altar, les dan títulos, posiciones, les elevan el ego, que es lo que a muchos les encanta, que les eleven el ego. Y resulta que si a usted le encanta que le eleven el ego, usted más rápido se va a dañar. Si usted es de los que andan buscando que le estén elevando el ego, usted está corriendo un grave peligro, amado hermano. Por eso hay gente, hermano, que por ejemplo les dan por ahí la oportunidad de predicar y se bajan, hermano, del púlpito diciendo: ¿cómo me vio? Tremendo, ¿cierto? Gloria a Dios, hermano, gloria al Señor, gloria. Ya, eso dice mucho. Usted, porque le tiene que preguntar a otro: hermano, ¿cómo me vio? Hermano, no caiga usted en eso, amado hermano. O sea, se baja de un púlpito buscando, hermano, palmaditas en el hombro. Hermano, ¿qué tal estuvo mi mensaje? ¿Cierto que? Hermano, que es que esa gente ya está mal. Ya está mal. Porque están demostrando con su actitud que ellos no están tanto por servir a Dios, sino por mostrarse. Hermano, no están dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Amado hermano, esperar el tiempo de Dios demanda paciencia, demanda fe, demanda sometimiento a la voluntad de Dios. Esperar el tiempo de Dios nunca ha sido fácil, amado hermano, nunca. Y yo se lo digo con base a la experiencia que Dios me ha permitido, con base a lo que yo encuentro en la palabra, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de David, la vida de Saulo de Tarso. Usted lee Hechos de los Apóstoles, hermano, y usted encuentra a Pablo en el capítulo 9
hermano, un tipo respirando amenazas y muerte contra los cristianos, lo ve tirado en el piso, humillándose al Señor. Y en el capítulo 13 ya ve al Espíritu Santo diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces usted dice, hermano, mire, eso fue en un 2x3. ¿Sabe cuánto tiempo transcurrió entre el capítulo 9 de Hechos y el capítulo 13? Alrededor de 12 o 13 años de un Saulo en el anonimato, siendo víctima del menosprecio, de la desconfianza de los apóstoles y de muchos otros cristianos. Dicho de otra manera, por todo un proceso, amado hermano. Dios lo pasó por todo un proceso antes del Espíritu Santo decir: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Hermano, pasaron años de formación, de proceso, de anonimato, de soledad, de menosprecio, de rechazo. Humanamente hablando, si Bernabé no va por allá a Tarso y busca a Saulo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo hubieran ido a buscarlos. Eso fue porque Dios trató con Bernabé y le dijo: vaya, busque a Saulo. Pero yo no veo a Pablo, yo no veo a Juan, perdón, no veo a Pedro, no veo a Juan, no veo a Jacobo, los líderes de la iglesia primitiva, preguntando por Saulo. ¿Qué fue de la vida del hermano Saulo? Hermano, necesitamos ese hombre para... No, hermano. Dios permite que el hombre nos ignore. Y eso es duro, amado hermano. Pero Dios lo permite. Entonces, ahí donde su corazón es probado. Bueno, usted ¿ama a Dios o no lo ama? ¿Usted está dispuesto a servirle a Dios en el anonimato? ¿O tiene que ser siempre, hermano, que lo estén viendo y lo estén aplaudiendo y lo estén reconociendo y estén mencionando su nombre? ¿O usted también está dispuesto a servir en el anonimato? Y está dispuesto a mantenerse fiel en el anonimato. Y cuando está siendo ignorado, y cuando ha sido menospreciado, y cuando le han dicho: usted no sirve. ¿Qué pensamientos pasan por su mente? ¿Voy a seguir fiel a Dios? ¿Voy a mantenerme fiel? ¿O qué pensamientos pasan por su mente? ¿Cuánta gente ha cogido sus cositas y ha salido disparada? Yo aquí no me quedo, hermano. Yo aquí no me quedo. Porque aquí, hermano, mi talento está siendo desperdiciado, hermano. Talento es lo que le sobra a Dios. Recursos es lo que Dios tiene. Amén. Nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, amados hermanos. Usted anhela que Dios haga esto ya, que Dios haga aquello. Usted ora por algo, Señor, y Dios, sí, Dios está, hermano, sus oraciones no se han perdido, han llegado a la presencia de Dios, pero Dios le manda a decir en esta hora: todavía falta. Sigue orando, sigue esperando, sigue perseverando. No estás perdiendo tus oraciones, no estás perdiendo tu tiempo, pero no ha llegado el tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Él sabe cuándo es el tiempo. Porque si Dios me pregunta a mí, Señor, yo le digo: Señor, es ya, el tiempo es ya. Para mí yo creo que es ya. ¿Ve? Si Dios nos preguntara a usted, a mí, hijo mío, ¿tú crees que ya, consideras que ha llegado el tiempo de tu bendición? Amén, Señor. Así somos los seres humanos. De esperar no nos gusta mucho, no, conjugar ese verbo esperar
No nos gusta, hermano. Pero en Dios es así. Con Dios es así. Y usted tiene anhelos, y usted tiene propósitos, y usted anhela que Dios haga esto, que Dios haga aquello, y posiblemente Dios lo va a hacer. La Biblia dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Seguramente Dios le va a conceder los anhelos de su corazón, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, amado hermano. Entonces, ahí es donde uno tiene, hermano. Mire, ahí es donde la fe es probada. Ahí donde se sabe de qué está hecho un cristiano espiritualmente hablando. Ahí donde se sabe qué formación tiene el creyente. ¿Está dispuesto a dejar que Dios lo forme como quiera? Es que, hermano, Dios a veces nos desarma y nos vuelve a hacer. ¿Ha leído el capítulo 18 de Jeremías? Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice: y descendí a casa del alfarero, y estaba el alfarero trabajando sobre la rueda, elaborando una vasija en barro, en cerámica. Y estaba, hermano, ahí él sobre la rueda, dice la palabra, un aparatico manual. Y ya la vasija estaba bien formada. Tal vez Jeremías meditaba: qué bonita, está quedando bonita esa vasija, va a quedar espectacular. Y de pronto, hermano, dice: la vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Dicho de otra manera, se desbarató. Se desbarató. Dice Jeremías que el alfarero volvió y cogió ese mismo barro, comenzó a amasarlo otra vez e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces es ahí donde Dios le trae el mensaje a Jeremías y le dice: ¿no podré yo hacer con vosotros de esa misma manera, oh casa de Israel? ¿No podrá Dios, hermano, cogernos a usted y a mí, desbaratarnos y volvernos a hacer? Y no estoy hablando de la parte física, estoy hablando de la parte mental, psicológica, espiritual, ministerial. ¿No podrá Dios desbaratar ni volvernos a armar? Pero mire ¿qué implicó eso? Otro proceso, hermano. Es que a mí no me gustan los procesos. Pobrecito usted entonces. A mí no me gustan los procesos, hermano, yo más bien me voy. Entonces Dios no puede contar con alguien así. Alguien que no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Aquí no estamos hablando de someterse al hombre, porque es que no es el hombre el que nos mete a nosotros en procesos, es Dios. El de los procesos es Dios. Que en esos procesos Dios use hombres para formarnos, claro que sí. Pero el de los procesos es Dios. Y son largos y en ocasiones dolorosos y humillantes. Pero finalmente, hermano, se termina en victoria y en bendición. Note, hermano, que ese es el modelo bíblico. Estudie la vida de cualquiera de estos hombres de Dios, de esos que tanto nos inspiran a nosotros. Un José, un Moisés. Yo me imagino que Moisés perdió la esperanza. Es que Moisés anhelaba ser el libertador de Israel. Recuerde que Lucas dice en el libro de los Hechos capítulo 7 que cuando Moisés cumplió 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos. Él sabía que eran sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón. ¿Y cómo es que justo en ese momento que llega, hermano, encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo? Moisés se llenó de indignación, hermano, y mató al egipcio. El hombre era bien fuerte. Mató al egipcio, hermano, y él mataba y él mismo enterraba, hermano.
Él mismo corrió y abrió un hueco en la arena, hermano, y lo tapó. Como quien dice, así voy a libertar a mi pueblo. Al otro día salió y ya 2 hebreos peleando y les dice: muchachos, ustedes son hermanos, no peleen entre ustedes. Y uno de esos soberbios que siempre habrá en cualquier parte le dice: ¿qué? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio ayer? ¿Usted quién se cree pues? Uy, hermanos, imagínense a Moisés. Uy, Dios mío, me encarté. ¿Qué le tocó, hermano? Salir huyendo. Llega a Madián, usted conoce la historia, pues por allá Jetro lo recibe, le da a su hija mayor por esposa, pero con una condición: va a pastorear mis ovejas. 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, hermano. Y a los 40 años dice la palabra que todavía pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro. Él no tenía ovejas siquiera, eran del suegro. ¿Ah? Hermano, si usted y yo nos ponemos en los zapatos de Moisés, yo me atrevo a pensar que Moisés había perdido ya toda esperanza de que Dios hiciera algo con él. Ya él se resignó a su estilo de vida, pastorear las ovejas de su suegro. No eran de él, de su suegro. Se resignó a pasar días y noches en los desiertos. Parece ser, porque es que antes de eso la Biblia no me dice que él tuviera ese problema del tartamudeo. Parece ser que, hermano, día y noche escuchando ovejas, ve, que era lo único. ¿Con quién más hablaba Moisés? Solo en esos desiertos. Se volvió tartamudo, hermano. Pero un día, hermano, un día, porque llega un día en que Dios nos sorprende, llega un día en que Dios nos visita, llega un día en que Dios se acuerda de nuestras oraciones. El día menos pensado para nosotros, amado hermano. Un día como tantos estaba Moisés pastoreando las ovejas, y dice, y las llevó hasta Horeb, el monte de Dios. Y de pronto se aparece allí la gloria de Dios. Eso que ya quizá Moisés había descartado, pero que Dios no había descartado. Hay cosas que usted ha descartado en su corazón, pero Dios no las ha descartado. Dios sigue teniendo propósitos con su vida. Dios sigue teniendo la intención de visitarlo y decirle, todavía cuento contigo, todavía haces parte de mis planes, todavía estás en mi agenda. Así es Dios, amado hermano. Lo único que nos pide Él es que nos mantengamos fieles, que nos mantengamos firmes, que no retrocedamos. El escritor a los hebreos dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. El problema es cuando el creyente retrocede, cuando el creyente se cansa de esperar en Dios, que llega a la conclusión, hermano, esto no vale la pena. Algunos dicen, hermano, tanto que yo me he guardado para Dios, y a ver, o sea que usted está hablando como Asaf, verdaderamente en vano he lavado mis manos. Hermano, he llegado a la conclusión de que esto no ha valido la pena, hermano. Me he guardado para Dios, lo he honrado, he sido fiel en la iglesia, he apoyado la iglesia, y a ver qué ha pasado conmigo. ¿Eso cree usted, amado hermano, que no ha pasado nada? Pero todo este tiempo Dios ha venido trabajando en su vida, en el silencio, en la soledad, en el olvido, a través del menosprecio, a través del rechazo, a través de las pruebas, a través de los ataques de las tinieblas. Dios ha venido trabajando en su vida.
Y sus oraciones sí han llegado a la presencia de Dios. Pero Dios tiene su tiempo, amado hermano. Por eso Santiago nos da un consejo, hermano, impresionante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esa es la cosa, hermano, que yo no le puedo decir a usted cuándo es el tiempo de Dios para su vida, ni nadie me puede decir a mí cuándo es el tiempo de Dios para mi vida. Eso es un asunto de fe, que si usted le cree a Dios, que si usted se mantiene, que si usted persevera, va a llegar el tiempo de Dios para su vida, amado hermano. Porque Dios es fiel. Dios no es infiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. El problema es cuando el cristiano se cansa de esperar y llega a decir: hermano, no, yo no voy a esperar más, yo no voy a seguir así, voy a perder mi vida. ¿Quién le dijo a usted que uno pierde su vida en la presencia de Dios? Hermano, ¿cuánto tiempo llevo aquí perdiendo? ¿Perdiendo qué? Eso no es perder, amado hermano. Perder es que usted estuviera por ahí revolcándose en el pecado. Pero que hasta el día de hoy usted haya permanecido fiel y se haya guardado, eso no es una pérdida, eso es una ganancia, amado hermano. Y Dios valora eso, que usted se ha guardado, que se ha mantenido en medio de pruebas, de adversidades. El diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido aplastarlo, ha querido destruirlo, ha querido psicológicamente acabarlo. Pero usted en su corazón ha dicho: Señor, aquí estoy. Y Dios ha visto sus lágrimas, Dios ha visto su humillación, Dios ha visto esos momentos de dolor, amado hermano, porque Él nos conoce. Y Él lo va a visitar. Y va a llegar el día en que Dios te diga: hoy ha llegado el momento en el cual yo voy a comenzar a bendecirte, en el cual voy a comenzar a responderte por tus oraciones. Nuestras oraciones jamás serán en vano, amado hermano. Nunca. No le crea al diablo, hermano, eso de que usted ora y que no pasa nada. No, amado hermano. Sus oraciones han subido a la presencia de Dios, y de la presencia de Dios vendrá la respuesta para su vida. Usted debe creerle a Dios, usted debe seguir perseverando, usted debe mantenerse fiel, porque dentro de muy poco tiempo llegará la respuesta a sus oraciones, amado hermano. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, yo te alabo, mi Señor. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Acuérdate, Señor, de que somos polvo. Acuérdate de que no es fácil para nosotros esperar, y a veces hemos llegado a sentirnos tan solos que humanamente hablando hemos perdido la esperanza, hemos perdido anhelos, Señor. Pero también entendemos que esa es una estrategia de Satanás para tratar de robarnos la fe, para tratar de sacarnos del propósito que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Continúa fortaleciéndonos, continúa dándonos la gracia y la fe que necesitamos para esperar en ti, para someternos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender que esto no es con el hombre, Señor, que esto es contigo, bendito Padre, y que por eso el consejo que tú nos das a través de tu palabra
es que nos humillemos delante de ti para que tú nos exaltes cuando lo consideres oportuno. Padre, glorifica esta palabra en cada vida. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ser mejores cristianos cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Tomen asiento un momento, por favor, hermanos. Les doy los anuncios antes de ser despedidos. Recordarle a todos los hermanos que